es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en épocas de coronavirus. Estas son las novedades. López Obrador habló con BlackRock para una quita de la deuda externa de Argentina. El Papa dijo que el coronavirus nos abrió los ojos y fustigó a los que lucran con la pobreza. El reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. No estamos para estatizar empresas, sino para rescatar las esenciales, dijo el presidente. Si el crecimiento de casos de coronavirus es exponencial, el sistema se satura, dijo un especialista. La intervención a Vicentín metió a la soberanía alimentaria en la agenda pública. Erradicar el trabajo infantil es un compromiso. Se aprobó por unanimidad la Ley de Educación a Distancia. Todo indica que es una asociación ilícita que se inserta al nivel de presidencia, la de la época del presidente Macri. Campaña Héroe Colectivo, llevada a cabo por jóvenes marplatenses para afrontar la pandemia. Desarrollan un test que detecta la presencia del virus 4 veces más rápido que el PCR. Kicillof entregó más de 200 respiradores a 44 municipios. En Mar del Plata, el sector gastronómico reclama la reapertura de sus locales. Corredores en la ciudad de Buenos Aires. Movilización contra la intervención de Vicentín. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que intercedió ante el presidente del Fondo de Inversiones BlackRock por la renegociación de la deuda externa argentina a pedido del presidente Alberto Fernández. Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink, que ellos estaban buscando una negociación de su deuda y que ya tenían un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de Argentina y que él quería cumplir, que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones, entonces que se aceptara la propuesta de ellos, que era en aquel entonces de pagar el 41% de la deuda, o sea, una quita del 59% para llegar a un entendimiento. Y yo le hablé a Larry Fink, él es una buena persona, el presidente de Argentina excepcional. Entonces, expliqué a Larry Fink, estaba enterado completamente del asunto. Ellos empezaron haciendo una propuesta, ¿no?, como es en las negociaciones. Me explicó que no dependía solo de ellos, además los fondos de inversión pues tienen que ver con personas que invierten en estos fondos. El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución del 50 al 55%, o que se aceptara por parte de Argentina, para decirlo mejor, del 50 al 55% de la deuda total. De todas maneras era una quita. Entonces, por un lado 41, luego me enteré que
ya no era 41, sino 39, y por el otro lado de 50 a 55. Y ahí estaba, en eso estaba. Entonces hablé con ese propósito. El Papa Francisco dijo que la pandemia de coronavirus ha desafiado muchas suposiciones, porque nos sentimos más pobres y menos autosuficientes, porque hemos percibido nuestras limitaciones y la restricción de nuestra libertad. Y fustigó a quienes se llenan los bolsillos y no se conmueven con la pobreza. Damos lugar al reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de COVID-19 en Argentina. 1.393 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. El 95% de los casos confirmados en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,4% en el Chaco. 10 provincias no han notificado casos en las últimas 24 horas. Bajo cuidados intensivos en las terapias, 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus hasta la fecha en nuestro país. Sin casos se mantiene Catamarca y más de 14 días desde el último caso tenemos a las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. No tenemos nuevas zonas de transmisión comunitaria. En el día de ayer se sumó la ciudad de General Roca. En el día de hoy no hemos tenido nuevas zonas de transmisión comunitaria. Seguimos viendo la distribución geográfica que vimos cuando se generó esta nueva normativa de aislamiento social preventivo y obligatorio en las áreas de transmisión comunitaria y distanciamiento social preventivo y obligatorio en las áreas que tienen una situación más favorable, que tienen una reapertura programada, que tienen una reapertura progresiva, con estas recomendaciones de mantener esos 2 metros, de usar el tapaboca, del lavado de manos, el airear ambientes, el limpiar superficies y objetos que usamos frecuentemente, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, y esa recomendación en todo el país de, en el caso de presentar síntomas compatibles con coronavirus, consulta inmediata, precoz y evitar el contacto con otras personas. Estamos poniendo en funcionamiento un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación, en particular de las camas. Este sistema nos va a permitir conocer o tener un mapa en general de todo el país de la situación de estado, de disponibilidad de camas por jurisdicción y por departamento. En este sentido es un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud provinciales, las provincias, los establecimientos de salud y los profesionales y personal de la salud, que en definitiva son los que generan la información y reportan de manera genérica al Sistema Nacional de Reporte de Camas. Vamos también a poner a disposición un tablero de control, de monitoreo, que va a permitir de manera muy intuitiva y de manera gráfica saber el nivel de saturación de las camas en todo momento. Y el reporte va a ser casi en tiempo real. Cada aproximadamente 12 horas es cuando tienen que hacer ese reporte de estado de situación de ocupación de las camas. El presidente Alberto Fernández afirmó en La Rioja que su gobierno no está para estatizar empresas, sino para rescatar empresas que consideramos centrales para el país, y exhortó a cuidar esa actividad pujante del agro para que no se extranjerice. Con mucha alegría uno ve hoy que gran parte del territorio argentino está volviendo a la normalidad, con las precauciones que hay que volver a la normalidad, porque hay una nueva normalidad, una normalidad que nos tapa la mitad de la cara. Nosotros no estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Y por mucho que se queje alguno, yo creo en eso. Como creo en Teddy, como creo en su hijo, como creo en industriales como los Caraguasián, creo también que el Estado debe estar presente cuando una empresa de esa magnitud tambalea y puede quedar en manos que no sean argentinas. Las noticias del mundo hablan de cómo sobrevivimos a la pandemia, pero lo que no cuentan es cómo se caen todos los días el valor de las acciones de las empresas.
Y entonces uno ahí recapacita sobre cuál será el valor de las empresas, si el que había o el que está ahora. Porque en gran medida el juego financiero que tomó el capitalismo en los últimos años ha convertido en un juego de especulación y de concentración de dinero en pocos y de mucha miseria y de mucha pobreza y de mucha desigualdad en muchos. Y nadie que haya abrazado la política puede vivir en paz con su conciencia viendo semejante cosa. Nadie. Porque la política, por sobre todas las cosas, es una acción ética que consiste en mejorar la vida del otro, en hacerla más equilibrada, más igualitaria, en darle oportunidades a todos y no que las oportunidades las tengan algunos. La docente e investigadora Soledad Retamar afirmó que decir cuándo será el pico de la pandemia de coronavirus sería hacer futurología, pero explicó que si la curva epidemiológica crece en forma exponencial, el sistema se satura, y apeló a la responsabilidad individual y al rastreo y aislamiento de personas que estuvieron con otras con COVID-19 para así ayudar a frenar los contagios. La intervención y eventual expropiación de la empresa agroindustrial Vicentín trajo al primer plano la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma basado en el derecho de los pueblos y países a decidir en cuanto a la producción y al consumo de alimentos. El presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez, abogaron por erradicar el trabajo infantil y lo hicieron al conmemorarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instaurado por la Organización Mundial del Trabajo. Los niños deben trabajar solo en sus sueños. 168 millones de niños y niñas son víctimas en el mundo del trabajo infantil. Los niños deben tener derecho a jugar, educarse, alimentarse, a descansar y derecho a no trabajar. Debemos adoptar medidas eficaces e inmediatas para erradicar el trabajo infantil. También asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo de niños y niñas. Por eso hoy, como cada 12 de junio, te invitamos a que te sumes a esta lucha. Los niños deben trabajar solo en sus sueños. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto sobre educación a distancia que permite las clases mediante videoconferencias para los alumnos. Que las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del COVID-19, sobre aquellas leyes que requiere el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del Honorable Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el COVID-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos. Claramente, el reglamento de las sesiones virtuales acota la temática a tratar en este recinto a temáticas relacionadas con el COVID-19. No podemos darnos una norma nosotros y no respetarla. En la Casa de las Leyes, si nosotros no generamos respeto por las normas que nosotros mismos generamos, ¿qué se espera de la ciudadanía por las leyes que sancionamos? Darle un marco legal a las decisiones que ha tomado, que se ha visto en la obligación de tomar el ministro Trota en el marco de la pandemia. Por otro lado, queda muy explícito y muy claro que se refuerzan los derechos el derecho a la educación individual y social, educación que nuestra ley de educación, nuestra Constitución entienden como bien público. Nos hemos dado cuenta que la educación presencial es irreemplazable. Hay una serie de
cuestiones que así lo hacen, la comunicación cara a cara, las distintas formas en que tenemos de comunicarnos, el aspecto emocional, el contexto, entendido no solamente como el lugar, sino ese contexto que se va creando a través de los vínculos y de las relaciones. Y todos sabemos que si queremos una educación de calidad, esa educación también tiene que dar igualdad de oportunidades. Y la tecnología precisamente hoy no la está dando, somos conscientes de eso, pero en esta ley, decía recién, se dan las bases como para alentarnos a trabajar en eso. Y creo que todo esto nos enriquece, porque la educación, señora presidenta, no es solamente incorporar contenidos que hoy sabemos que se encuentran por todos lados, sino va acompañada por experiencias sensitivas, por experiencias emocionales, y eso es lo que nos hará más ricos y es lo que nos dejará esta etapa tan dura y tan fuerte que estamos viviendo como humanidad. Consideramos que el proyecto es necesario y también está dentro de la temática del COVID-19 y de la emergencia declarada oportunamente. Y es por ello que acompañaré afirmativamente su aprobación. Pero no debo dejar de señalar que en estos tiempos de pandemia tenemos y debemos garantizar aún más el efectivo cumplimiento de esos derechos por parte de los sectores más vulnerables de nuestra población. Como adelantaron varios senadores de nuestro bloque, vamos a acompañar el proyecto que está en tratamiento, pero quiero hacer algunas puntualidades específicas respecto a algunas de las afirmaciones que se hicieron, porque fui ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires y no fue un acto de Dios que haya más del 90% de los chicos de primaria conectados. Fue una elección, presidenta. Fue una elección. Elegimos poner los recursos allí, como cuando llegué al Ministerio de Educación Nacional con el presidente Macri y elegimos pasar de 10% a 60% de estudiantes conectados en el país. Hemos acompañado al gobierno en las decisiones, elegimos creer, porque lo que nos mueve no es ni el rencor ni la sed de venganza. Lo que nos mueve es buscar las soluciones comunes a los problemas que enfrentamos. Se elige hoy tratar temas que no están en el acuerdo, que no están en la normativa de este mismo Senado. Se elige violar la norma en la Casa de las Leyes. Elijo seguir creyendo en la buena fe del presidente Fernández. Por eso vamos a seguir acompañando todos los proyectos de ley. Por eso trabajamos activamente. Por unanimidad queda aprobado el proyecto correspondiente al despacho número 48/20, venido en revisión desde la Cámara de Diputados. Se dará conocimiento a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo. Bien. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que los nuevos elementos incorporados a la causa por supuesto espionaje ilegal contra la exmandataria y otros dirigentes indican que se trató de una asociación ilícita que se inserta al nivel de la presidencia de la Nación durante el periodo en el que gobernó Mauricio Macri. Un grupo de 60 jóvenes marplatenses que forman parte de la ONG Jóvenes Solidarios lanzaron una campaña a la que denominaron Héroe Colectivo, con el objetivo de recolectar alimentos, elementos de higiene y viandas para ser distribuidos en distintos barrios de esa ciudad balnearia en el marco de la pandemia del COVID-19. Investigadores de las universidades de Quilmes y San Martín, junto a 2 empresas biotecnológicas, desarrollaron un test que detecta el SARS-CoV-2 en muestras de hisopados, pero que requiere un equipamiento sencillo que arroja resultados 4 veces más rápido que la prueba PCR. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó a 44 intendentes bonaerenses unos 200 respiradores destinados a hospitales municipales y provinciales de esos distritos.
Tal vez parece fácil porque ahí está un respirador, se ve, pero conseguirlos, tenerlos en tiempo y forma, distribuirlos en toda la provincia, en la magnitud que se ha hecho, la verdad que era una tarea que parecía imposible y hoy estamos entregando una cantidad muy significativa, 207 nuevos respiradores que completan 800 para el sistema provincial y municipal. Prontito vamos a estar con 200 más y así terminar ya la meta que nos habíamos puesto y superarla. Mucha entrega de equipamiento, camas, que hoy también se están entregando, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, es decir, todo lo necesario para armar una cama completa de terapia intensiva. Sabiendo que también se vienen las semanas más complicadas de la pandemia, donde necesitamos equiparnos y estar en contacto permanente para poder sobrellevar las dificultades que van a ir apareciendo. Creo que es muy importante, como le contaba al gobernador, esto de poder trabajar en conjunto, que en este momento que nos atraviesa, que seguramente sea de mucha incertidumbre, de muchas dudas, de mucho miedo también, que nos encuentre juntos laburando para los bonaerenses. Creo que estamos dando un ejemplo de cómo integradamente y sin partidismo político y con una única política sanitaria hemos logrado construir una Argentina mucho más preparada para lo que vendrá. Bajo el lema Abrimos o cerramos, trabajadores del sector gastronómico de la ciudad balnearia pidieron la apertura de sus comercios aplicando protocolos sanitarios para Mar del Plata. A pesar del feriado en Palermo, los corredores salieron como todas las noches desde que se habilitó el permiso para la realización de esta actividad en Buenos Aires. La prensa los llama runners, usando la terminología propia del idioma inglés, por lo que anotamos, tal nos enseña el viejo profesor, que la dominación se ejerce también por el lenguaje. No se es libre cuando el pensamiento ajeno, que viene a la vez en un lenguaje alienador, origina en nosotros un pensamiento sometido. Hay que liberar, si se lo decimos a los colegas, del lenguaje ajeno, produciendo el propio. Decir la palabra que nombre el mundo desde nosotros. Esto es lo que hacemos en Comarca TV. Por eso, entre otras cosas, queremos construir, y es lo que intentamos, la otra televisión. Bajo la consigna Defendamos lo nuestro, defendamos la República, grupos de vecinos de Avellaneda, provincia de Santa Fe, realizaron una movilización en rechazo a la intervención y expropiación de Vicentín. Consistió en una marcha y bocinazo de la sede central de la empresa hasta el juzgado donde se tramita la convocatoria de acreedores. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto, que no sea impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos nosotros. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos, una guía de qué hace falta pensar y concretar. Son un aporte que nos lega el filósofo argentino Gustavo Ciriliano para analizar propuestas o modelos para un nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país. Y están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Todo proyecto nacional en su realización recorre sucesivas etapas. Al respecto, el justicialismo ha señalado las siguientes. Primero, difusión doctrinaria o contracultural. Segundo, la toma del poder. Tercero, la consolidación doctrinaria. Y finalmente, en cuarto lugar, lo institucional. Posteriormente aparecerá nuevamente la etapa doctrinaria, poniendo en marcha todo el ciclo. Para aclarar, la etapa inicial de difusión doctrinaria ocurre cuando el proyecto nacional es solamente una propuesta o discurso no oficial y aún contracultural.
observar la posible semejanza con el recorrido de un paradigma cuando se produce una revolución científica. El discurso que es propuesta en la etapa 1 puede hacerse discurso dominante en la etapa 3, la dogmática o de consolidación, y generar los nuevos discursos excluidos. También para consolidar el discurso oficial resulta imprescindible el empleo de la educación, de la acción cultural y de los medios de difusión masiva. Para la cuarta etapa se requiere contar con el previo diseño de las nuevas instituciones. Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo es lo que sostiene un proyecto de vida. Frente al riesgo del contagio, debemos cuidarnos y cuidar a los demás, aislarnos, hacer tareas en nuestro hogar que no hacíamos antes y sostener de modo diferente, a distancia, las tareas que habitualmente hacíamos, y recibir la ayuda solidaria de quienes nos cuidan, desde la salud pública, manteniendo la seguridad y la higiene de los lugares que habitamos, garantizando nuestra alimentación. Así se sostiene un proyecto de vida con el trabajo del pueblo. Y esto lo constatamos ahora en la pandemia, pero después de la pandemia también, porque lo que sostiene, construye y financia, como siempre dice el viejo profesor, un proyecto de vida, un proyecto de país, es el trabajo del pueblo argentino.